Bendiciones en Cristo. Nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra del Señor y hablando de nuevas prácticas claves para los últimos tiempos. Hemos compartido en semanas pasadas, hemos hablado acerca de la oración, hemos hablado acerca del hecho de ser agradecidos, hemos hablado incluso del hecho de animarnos los unos a los otros y hoy vamos a hablar de la primera cosa que el Señor dice que debemos practicar en los últimos tiempos, y es el hecho de animar a los líderes, de valorar a los líderes. Para el Señor los líderes tienen una preeminencia por el factor de su obra, ¿sí? Y el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 12 y 13 de la primera carta, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz los unos a los otros, con vosotros. Amén. Vemos que el Señor inicia diciendo que una de las cosas, de la forma como presenta el apóstol Pablo la parte de animar a los líderes, él lo presenta como una rogativa, como una plegaria, como una petición de parte de Dios, haciéndonos énfasis en el hecho de que animemos a los líderes. En este año, la primera semana del mes de mayo, hubo una noticia que conmocionó a los Estados Unidos, a Centroamérica y a la mayoría de los líderes evangélicos a nivel mundial. Fue la noticia de que el pastor Darry Patrick se suicidó el 7 de mayo de este año. Eso conmocionó porque el pastor Darry Patrick era un hombre muy influyente. De hecho, él fundó la iglesia El Viaje en Missouri y era un pastor de una mega iglesia de los Estados Unidos. Dice que una de las cosas que fue las últimas de los últimos comentarios que de las declaraciones públicas que hizo, dice que escribió un Twitter donde decía: los pastores también necesitan amigos. Esto de alguna forma alarmó y alarma a la población evangélica. ¿Por qué? Porque el suicidio ha crecido en los últimos 30 años un 30%, y una de las áreas que no ha quedado por fuera es la iglesia del Señor. Esto pareciera extraño, pero es así. Ahora, miren estas estadísticas que tengo aquí que voy a mencionar. Número 1 dice: el 97% de los pastores es traicionado falsamente o herido por sus colaboradores más cercanos. El 70% de los pastores lucha con depresión. 7,000 iglesias cierran cada año. 1,500 pastores desertan cada mes. Solo 1 de cada 10 pastores se jubila. El 80% de los pastores viven desanimados. Dice: el 94% de las familias pastorales son azotadas por las presiones ministeriales. El 78% de los pastores no tiene amigos. El 90% de los pastores trabaja más de 75 horas a la semana, y entre esos trabajos que realiza es predicador, es terapeuta, es chofer, es consultor, es recadero, es conferencista, es planificador, es ministro, es director, es mentor, niñero, reconciliador, psicólogo, consejero familiar, consejero de jóvenes, formador de líderes, maestros de la Biblia, intercesor, etcétera, etcétera. Y la lista se extiende mucho. Y dice la estadística que la principal causa de muerte de los pastores son los infartos. Fíjese qué alarmante estadística e información para referirse a los líderes de la iglesia, los pastores. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que la Biblia dice. Dios dice que una de las cosas que debemos hacer en los últimos tiempos es animar a los pastores, es animar a los líderes, ¿sí? Y yo he titulado este mensaje Aliento 360 grados. Es fácil animar a aquellos que están por debajo de nosotros, es fácil animar a los que están a nuestro mismo nivel, pero
es difícil animar a los que están por encima de nosotros, y estos son los líderes. Y una de las cosas que la Biblia dice, o de lo que el Señor dice, que los líderes se animan de dos formas diferentes. Dice, número uno, el apóstol Pablo dice, reconociéndoles, y número dos, dice, estimándoles por la obra que hacen, por causa de la obra. ¿Sabe? Ciertamente en el liderazgo hay pastores, hay malos pastores, hay pastores asalariados, pero no lo son todos. La gran cantidad de líderes, de pastores, son hombres y mujeres que han dedicado su vida por la obra del Señor, que tienen un llamado, una convicción y han dedicado su vida para hacerlo. Lo hacen con pasión, lo hacen con denuedo y es su sueño principal. De estos estamos hablando. El autor de los Hebreos dice en el capítulo 13, versículo 7, él dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Veamos que el escritor dice, acuérdense. Este es un tiempo para acordarnos de nuestros líderes, para acordarnos de nuestros pastores. Cuando muchos viven de la ofrenda, del salario, del diezmo que le da la iglesia. Hoy por hoy la iglesia no se reúne. Muchos tienen casas alquiladas, dependen 100% de la obra, tienen templos alquilados, y con todo este tiempo de confinamiento, ¿cómo están haciendo los siervos de Dios? Hoy es muy propicio el consejo del Señor cuando dice, acuérdense de sus pastores. Amén. Y en esta ocasión quiero citar 3 ejemplos bíblicos de liderazgo, las cuales vamos a estar viendo la importancia que tiene el que animemos a nuestros líderes. El primero está en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16, y es nada más y nada menos que Moisés, el gran líder, ¿sí? Dice que la Biblia en Éxodo 17, 8 al 16, que Israel había pasado ya el Jordán, iba en el desierto y estaba en un lugar llamado Refidim. Refidim era un lugar desierto donde escaseaba el agua. De hecho, en ese lugar fue que Moisés, el pueblo tuvo sed, y Moisés hizo que brotara agua de la peña, de la roca. Y dice que cuando el pueblo va en el camino, cuando el pueblo va avanzando, un grupo de piratas del desierto fueron a atacarles, comandados por un hombre llamado Amalek. Amalek era nieto de Esaú, y dice que ellos se dedicaban a la piratería, pero la piratería en el desierto. Cuando las caravanas iban por el desierto, Amalek y sus hombres les acechaban, les atacaban y le quitaban todo lo que tenían. Y esto quisieron hacer con el pueblo de Israel. Y dicen que cuando Israel iba en su avance en el desierto, ellos lo atacaron por la retaguardia, los atacaron por la parte de atrás. Cuando sucede esto, Moisés dice que llama a Josué y le dice, busca entre los hombres varones que puedan servir y salgan a pelear contra Amalek. Y tú ve con ellos, y yo iré al monte con la vara de Dios en mi mano. ¿Sí? Había algo allí muy especial, porque la vara de Dios era la representación o la manifestación de que Dios estaba con ella. Esta vara fue la que Moisés tiró a los pies de Faraón y se convirtió en serpiente. Con esta vara fue con la que Moisés golpeó el agua del río Nilo y las aguas se convirtieron en sangre. Golpeó la tierra y el polvo y se convirtieron en piojos, ¿sí? Fue con esta misma vara la que golpeó el mar y el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Y él le dijo, yo estaré en el collado y tendré la vara de Dios en mi mano. Y dice que al día siguiente, cuando fueron a la batalla, Moisés subió arriba del monte con su hermano Aarón y con Hur. Hur, dice el historiador Josefo, que era el cuñado de Aarón. Y dice que cuando Israel estaba peleando, Moisés levantaba la vara, tenía la vara encima de él
con sus brazos extendidos. Y dice que cuando los brazos de Moisés bajaban, el pueblo perdía, el pueblo comenzaba a perder, pero cuando él levantaba los brazos, el pueblo vencía. Y dice que Aarón y Hur, que estaban allí, vieron esta situación y dice que trajeron una piedra, la pusieron debajo de Moisés, lo hicieron que se sentase, y Hur se paró en un lado y Aarón del otro, y tomaron sus brazos y mantuvieron sus brazos extendidos para que la vara permaneciera arriba, y Israel pudo vencer, deshizo a Amalek, ¿sí? Entonces dice la Biblia que cuando Dios vio esto que sucedió, Dios le dijo a Moisés: escribe lo que ha ocurrido para que quede como un recuerdo para el pueblo. Y Moisés hizo un altar y le llamó Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte o mi bandera. Allí hay una enseñanza prominente, muy buena para nosotros, ¿sí? Es lo mismo que dice prácticamente el Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 al 12. Dice la palabra de Dios: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo puede calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe tan fácilmente. Esto nos dice algo. Eso que sucedió allí con Moisés, Moisés pudo hacerlo porque tenía apoyo. Asimismo, los líderes, tu pastor, tu líder, necesita de tu apoyo. Dios te ha puesto allí para que le apoyes. Y escúchame, no lo vas a apoyar porque es él, porque es simpático, porque es bueno. No, vas a apoyarlo es por la obra de Dios. Amén. Y esto es lo que Dios dice. Dios dice que nosotros debemos reconocer a los líderes por su obra, por la obra que realizan. Es la obra de Dios, y la obra de Dios para Dios es muy importante. Es tan importante que Dios envió a Cristo a morir en una cruz por su obra. Amén. El segundo personaje del que te quiero hablar es conocido como el mayor de los profetas, ¿sí? Está en el Primera de Reyes capítulo 17. Entra en el escenario un hombre llamado Elías. Dice que era de los ciudadanos de Galá, ¿sí? Y Elías fue un hombre que surge en el escenario bíblico, en la historia, cuando el pueblo está totalmente corrompido. La religión judía estaba descompuesta. El rey Acab y su esposa Jezabel se habían encargado de alguna forma de multiplicar, de infectar a la nación de Israel con la adoración a ídolos como a Acera y Baal. Y dice la Biblia que cuando Elías surge, Elías le dice al rey Acab: no va a llover. Y dice que por la palabra de Elías hubieron 3 años y medio sin lluvia en Israel. Y Elías era un líder apasionado, era un líder radical, era un líder que confrontaba al pueblo. Fue el que le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y dice que confrontó 450 profetas de Baal, y cuando los confrontó, dice que él hizo caer fuego del cielo, y con esta manifestación dice que él degolló a los 450 profetas de Baal. Ese mismo Elías, después de ese acto, dice que Jezabel se molestó mucho contra él y quiso hacerle daño. Elías huyó y dice que fue a la casa de una viuda, y por allá se escondió en una cueva y estuvo donde una viuda, y estando en la cueva después dice que se ensimismó a tal punto que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4, dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó y habló vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Miren lo que dice la palabra. Dice que Elías
deseaba morirse, había caído en un estado de desánimo, de depresión. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaba esto con este hombre que de alguna forma ha sido el único que ha tenido manifestaciones tremendas como esta, como hacer caer fuego del cielo? ¿Sí? ¿Por qué pasaba esto con Elías? Cuando nosotros revisamos la vida de Elías, podemos ver que Elías era un hombre solo. Elías, cuando tenía hambre y cuando tenía necesidad, los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne. Elías era alguien que cuando tuvo hambre, cuando hubo hambruna, fue y quien lo alimentó fue una viuda en Sarepta. Esto dice que Elías era un hombre que era solo, no tenía quien le acompañase, no tenía quien reconociese su labor. Elías era un hombre solo. De hecho, el mayordomo del rey Acab, dice la Biblia, que él alimentó a 100 profetas durante un año, pero Elías no lo alimentaba a nadie, sino solamente Dios. Esto pasa también con muchos líderes que están solos y que nadie reconoce la labor de ellos. El apóstol Pablo decía que aquellos que servían en la obra debían ser reconocidos, debían tener cierta consideración. De hecho, en 1 de los Corintios capítulo 16, versículo 18, Pablo está hablando de algunos hermanos de Corintio y él dice en el versículo 18, porque me confortaron mi espíritu y el vuestro, y dice, reconoced a tales personas. Dice el apóstol Pablo, reconozcan a aquellos que reconfortan el espíritu, reconozcan a aquellos que trabajan en medio de ustedes. De hecho, a Timoteo le escribió y le dijo a los ancianos que se encargan de enseñar, dice que gobiernen bien, ténganlos de dignos de doble honor, es decir, de doble reconocimiento, de noble mérito. Entonces, la cosa que podemos aprender por medio de Elías es esto, es que los líderes deben ser reconocidos. Debes reconocer a tus líderes por la labor que prestan. Sabes, ellos han abandonado sus sueños para dedicarse a la labor de la obra de Dios. Y el último líder del cual te quiero hablar es el mayor líder de todos los tiempos. Es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, dice la palabra, que él mismo dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 41, él dijo, quien recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Es decir, que Jesús promete a aquellos que corresponden al ministerio de los líderes por el hecho de ser siervos o siervas de Dios. El Señor Jesús dice que les recompensará por el servicio o el trato que han tenido para con su siervo. Ahora, cuando nosotros vemos al Señor Jesús en la última parte de su ministerio terrenal, dice el Evangelio según San Mateo capítulo 26 versículo 36 al 46, que después que Jesús participó de la cena, después que hubo la Pascua, y no solamente lo registra Mateo, sino todos los demás evangelios, dice que él se fue aparte, fue al monte del Getsemaní, y estando allí en el huerto del Getsemaní, dice que allí, dice que él tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dijo, los tomó aparte para que oraran, y estando con ellos, dice que él les dijo, mi espíritu, mi alma está cansada, mi alma está turbada, estoy turbado hasta la muerte, decía. Es decir, que el mismo Señor Jesús tenía una presión emocional muy intensa, y dice que él tomó a esos tres para que fueran con él y oraran con él, es decir, para que su espíritu se fortaleciera. Sin embargo, dice que cuando él los llevó aparte para orar, dice la palabra que ellos se durmieron, y dice que cuando él los vio dormidos, vino a ellos y les dice, ¿qué sucede? No pueden ni siquiera velar conmigo una hora. Y dice, los levantó, vamos, oren, y se volvió él a retirar un poco más
aparte para seguir orando, y cuando volvió estaban dormidos nuevamente. Dice la palabra que cuando él estaba allí orando, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 43 y 44, dice: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y dice la palabra, y tuvo sudor, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en el suelo. Es decir, que cuando Jesús buscó apoyo en sus discípulos, no lo encontró, y dice que un ángel del cielo vino para fortalecerlo, porque Dios conocía su estado de necesidad emocional, su estado de su espíritu. Él necesitaba fortaleza, y dice que allí Dios envió un ángel y el ángel le fortaleció, y era tal su presión que el Señor Jesucristo tuvo una reacción física en su cuerpo que se llama hematidosis, que es que producto de la presión emocional, los poros se revientan y botan sangre, y esto médicamente es posible. De hecho, se cuenta que la mayoría de las personas que son sometidas a juicios de muerte, ellos antes de ser ejecutados, muchos de ellos experimentan este tipo de situación. Y esto dice algo: el Señor Jesús necesitó apoyo de sus discípulos, necesitó apoyo, necesitó fortaleza, y cuando lo buscó no lo consiguió. Y hoy por hoy, así como todo el tiempo, pero hoy sobre todo en este tiempo, los líderes necesitan tu apoyo, los líderes necesitan nuestro apoyo, y una forma, como podemos ver aquí que dice la Escritura, que podemos ayudar a nuestros líderes, fortalecerlos, animarlos, es orando por ellos, es orando con ellos, es haciéndoles saber: pastor, pastora, hermano, hermana, estoy orando por ti, estamos orando por ti. Es no soltar la cuerda de estos que están en el frente de la batalla, en el nombre de Jesús. El Señor nos anima, nos ruega, nos pide a que animemos a nuestros líderes, porque la obra del Señor en la tierra está coordinada, está de alguna forma capitaneada, está dirigida terrenalmente por hombres y mujeres, y ellos son determinantes en este tiempo, en el nombre de Jesús. Entonces, anima a tu pastor, anima a tu pastora, anima a tu líder, donde quiera que se encuentre, envíale un mensaje, llámale, hazle saber: estoy orando por ti. Averigua acerca de sus necesidades en el nombre de Jesús. Pregunta acerca de las necesidades de la familia, de la obra, del templo, de los hermanos, y apoya, alíñate, ve qué puedes hacer en el nombre de Jesús. Amén. Esa es una de las prácticas claves que el Señor dice que debemos tener en los últimos tiempos. Y no quisiera terminar este tiempo, amiga, tú que nos ves, que nos sigues por medio de las redes sociales, animarte a que entregues tu corazón a Cristo. Sabes, muchos de nosotros tenemos razones para conseguir en hombres motivos para no llegar a Cristo, no llegar al Evangelio. Pero sabes, los hombres no deben ser obstáculos, porque la Biblia dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, y así como se presentará Él, tú también te presentarás en el nombre de Jesús, y eso no debe ser un obstáculo. Tú necesitas al Señor Jesús, tú necesitas ser salvo, tú eres parte de la obra que Dios quiere aquí en la tierra, y debes entregar tu vida a Él. Si este es el deseo tuyo al mirar las cosas como están sucediendo, y al mirar lo que la Biblia dice, si quieres entregarle tu corazón a Cristo, te invito a que lo hagas a través de una sencilla oración como esta. Allí donde te encuentras, di conmigo: Señor Jesús, yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, creo que necesito de tu perdón, necesito de tu presencia en mi vida, necesito que borres mi pasado, perdones mis pecados, Señor Jesús, y que me selles como propiedad tuya. Yo quiero vivir la vida que
Tú dices que se puede vivir en ti una vida nueva, una vida santa, una vida victoriosa. Y te entrego mi corazón, te entrego mi ser para que vengas y me perdones, me limpies y me gobiernes. Te entrones en mi vida, Señor Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir todo el resto de mi vida para servirte a ti por siempre y para siempre. Amén, amén. Que Dios te bendiga mucho. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.